las noticias, a diario se leen en los periódicos la violencia. Un esposo mata a su esposa, mata a sus hijos, en fin, hay mucho asesinato, hay mucho crimen, es terrible la corrupción, y aún aún la naturaleza dice, gime a una y está clamando, está sufriendo. Así que la crisis, queridos amigos, está en boga y ¿saben qué? La pregunta que lanzamos es, ¿usted qué cree que con el tiempo, a medida que vayan pasando los años, el mundo irá mejorando o irá empeorando? ¿Cómo será la evolución? Cuando hablamos de evolución no estamos hablando de la teoría de la evolución, sino cómo será el curso de la historia del mundo en que vivimos. ¿Qué dice usted? A ver, le hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que el mundo en que vivimos irá mejorando o estará nomás ahí o irá empeorando? ¿Qué dice? ¿Cuál es su percepción? Saben, de acuerdo a la Biblia, irá empeorando. Quizá usted es optimista, está bien. Usted dice, no, el mundo va a ir mejorando, pero es muy triste. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra en su segunda venida, la pregunta que él hizo, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta es no. A medida que vayan pasando los años, la crisis irá en aumento, querido televidente. Debes saber eso. Y estoy hablando de una perspectiva bíblica, de una perspectiva de Dios. No estamos haciendo un análisis sociológico o un pronóstico desde un punto de vista, del ser humano o un punto de vista político, etc. No, sino desde un punto de vista de Dios. Muy bien. Bueno, las naciones son, en cierta forma, muchas naciones son optimistas, han buscado en los últimos años su autonomía. ¿Ha oído usted la famosa frase cero pobreza? No sé si usted ha oído esa frase. Dice cero pobreza, no deben haber en este mundo pobres. O dicen cero corrupción. ¿Usted cree que el ser humano sin Dios podemos los seres humanos sin Dios erradicar la pobreza? ¿Usted cree eso? Amigos, la respuesta es no. Ni siquiera la corrupción. Cero injusticia, dicen algunas autoridades. No. El mundo irá, es más, de acuerdo a las profecías bíblicas, la sociedad está empeorando y va a seguir todavía empeorando, más. Bien. El ser humano ha tratado de controlar la naturaleza en sus diferentes formas, pero no siempre fue fácil y no está siendo fácil aún en estos últimos tiempos. La contaminación, los incendios, una serie de fenómenos naturales, en fin. Pero también los seres humanos han dicho sociedades perfectas, tratan de alcanzar. Imagínense, los seres humanos tratan de crear sociedades perfectas. Amigos, no va a ser posible esto. Se ha hablado del orden, de la paz. Hace unos días atrás se han reunido en los Estados Unidos muchos representantes de muchas naciones en la ONU y han tratado de analizar una serie de problemas que en el mundo siempre existieron, existen y van a seguir existiendo y han tratado de mejorar, pero saben, no es tan fácil. El hombre como tal no va a poder. Y en la Biblia tenemos, gracias a Dios, Dios nos ha dejado este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, que aún nos habla de estos temas que vamos a ir profundizando en esta mañana. En el libro de los Salmos, capítulo 46, Salmo 46, ahí vamos a encontrar, además esta semana vamos a ir viendo sobre la crisis en este mundo desde diferentes puntos de vista. Hoy veremos algunos y la Biblia nos la enseñará. Salmo 46, entonces, antes de seguir analizando,
quiero leer la Biblia, la palabra de Dios. Escuche esto. Salmo 46, todo el capítulo hasta el versículo 11, ahí encontramos verdades absolutas de Dios. ¿Sí? Así que le animo a escuchar estos versículos. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Qué profunda es esta palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben tus aguas, o sea, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Miren, bueno, hasta ahí de momento. Decíamos que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, queridos amigos. Algunas sectas religiosas enseñan, ¿saben qué dicen algunas sectas religiosas? Dicen: habrá avivamiento. Dice: Bolivia será para Cristo, dicen algunos. Bueno, qué lindo fuera así, que todos los bolivianos, qué lindo fuera que todos los bolivianos recibiéramos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En otras palabras, si todos fuéramos cristianos, hijos e hijas de Dios, qué lindo fuera. Es algo que todos anhelamos, pero tristemente no va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Es más, habrán tiempos peligrosos. La Biblia dice así en 2 de Timoteo capítulo 2. Habrá más violencia, habrá más incredulidad, habrá más pecado, habrá nuevas formas de pecar. ¿Sabía eso usted? El ser humano día a día está viendo formas para pecar. Hay diferentes formas para hacer la maldad, y la Biblia ya lo decía eso. Bueno, el hombre es muy presuntuoso, aún dice: no necesitamos a Dios, queremos tener nuestra paz, nuestro gozo, pero la Biblia dice lo contrario. La arrogancia de los seres humanos, aún esa petulencia, donde dicen: convertiremos la tierra en un Edén. Algunos creen que va a ser así, pero el ser humano, ya decíamos, sin Dios. El ser humano sin Dios no puede cambiar esta sociedad, ni siquiera el mundo en que vivimos, ni aún la naturaleza. Entonces, en estos versículos que hemos leído, número 1, aprendemos en el versículo 2, versículo 3 de Salmo 46, donde dice: no temeremos aunque los montes, aunque la tierra sea removida. Esto nos hablan de fenómenos naturales, la naturaleza en desorden. Esa es una crisis que es universal, queridos amigos. Y en la ONU se han hablado mucho y aún las personas hablan de esto, los gobernantes. Los fenómenos climatológicos, el calentamiento global, los incendios que en estas últimas semanas nuestro país ha estado pasando momentos muy difíciles. Muchas zonas se han ido incendiando. Los últimos datos dicen más de 5.000 hectáreas, pero 5 millones, no estoy muy seguro, pero se han quemado, se han incendiado. Y bueno, la naturaleza. Bueno, al margen de quién lo originó, es posible la misma mano del ser humano, o bueno, sí, las temperaturas muy altas en esas zonas sí son factores predisponentes para esos incendios, de eso no hay duda. Pero aún dice, amigos, los fenómenos naturales, hay cambios. Si usted se ha dado cuenta, aún en nuestro país, en nuestra ciudad, han habido muchos cambios en los últimos años. Llueve en épocas donde no debería llover, hace calor en épocas donde no debería hacer tanta calor, o hace frío, en fin. Han habido cambios, fenómenos naturales. Y ya Dios, la Biblia ya lo decía, aún dice los terremotos,
Dice, aunque la tierra sea removida o se traspasen los montes al mar, aunque hayan problemas en los mares, miren, dice, bramen las aguas, los montes con su braveza. Hay cambios en la naturaleza. Y esto, amigos, ¿saben por qué? Escuchen, ¿por qué habrán estos cambios climatológicos, cambios en fenómenos naturales que nunca antes se veían, ahora sí se los ven? Es cuestión de ver las noticias, es entrar en el internet, de ver los cambios en otras naciones, vientos, huracanes, maremotos, tsunamis, terremotos y tantos fenómenos naturales que ya la Biblia, el Señor ya nos lo decía hace miles de años atrás. Y la pregunta es, ¿por qué están pasando estos fenómenos naturales? La respuesta es plena y sencillamente la maldad, el pecado del ser humano. Cuando las personas cometen maldad, pecado, dice la tierra, el entorno, el ecosistema en que viven estos individuos, estas personas que pecan delante de Dios, entonces se enoja. Aún la naturaleza, queridos amigos, gime a una. Vamos a leer. Los fenómenos naturales son menos controlados. Antes se podía controlar. Por ejemplo, un incendio se podía apagar, pero ahora no. Aún la naturaleza parece que, no parece, sino es así, que está en contra de la maldad. Se han visto en lugares donde se practica mucha brujería, en el campo, lugares donde se practica mucho la maldad, la borrachera y tantos, hay mucha granizada, por ejemplo, hay mucho fenómeno natural, a veces arrasa con todo. Se han visto aún en nuestras provincias, queridos amigos, lugares donde la gente se embriaga, hace maldades, mata, tantos pecados. Saben que aún la naturaleza derrama su ira, su furor. Es más, el Señor castiga a través de la naturaleza. Aún, dice en Isaías, dice que aún los escogidos aún están, dice, la naturaleza aún está en paz con ellos. La naturaleza está siempre, ha sido creado por Dios y permanece fiel a su Dios, pero aún los seres humanos con la maldad y tantos pecados que cometen, aún la naturaleza está en contra de esas maldades. Se ha visto que la esterilidad, por ejemplo, de la tierra, la infertilidad, perdón, de muchos lugares en nuestro país, antes se producía bastante, había mucha papa, maíz, trigo, era una tierra fértil, sembraban y producían. Ahora saben, si ustedes van, no hay. Hay lugares donde no produce, hay sequía, hay muchos fenómenos que uno se rasca la cabeza y dice, ¿por qué? La respuesta, amigos, es la maldad, el pecado. ¿Será que las personas que viven en esos lugares están pecando? Ya vamos a ir leyendo otros temas, estudiando respecto a el ocultismo, la adivinación, tantos pecados que Dios aborrece y aún la naturaleza dice que está en contra de esas maldades. Entonces, dice, hay un desorden ecológico, el ecosistema clama. Leamos ahora en el libro de Romanos 8:19. Ahí está la palabra del Señor que nos habla claramente respecto a la naturaleza en desorden o a los fenómenos naturales. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué hay sequía en nuestro país? ¿Por qué? ¿Saben? Es la maldad, queridos amigos, es la maldad. Si tan solo usted y yo nos acercáramos a Dios, buscáramos su palabra, clamáramos a Dios, estuviéramos con Él, seguramente aún la naturaleza sería nuestra aliada. Pero qué triste es ver lo contrario. Romanos 8:19, escuche, es palabra de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Dios habla de la creación, la Biblia habla de la creación, nos está hablando del mismo universo, de la tierra en que vivimos. Dice, aún la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Un día el Señor Jesucristo retornará, volverá en su segunda venida. Él llevará a todos sus hijos. Hemos leído en la Biblia. Ellos están esperando aún la creación, aún los seres, no solamente los seres animados, los seres que tienen vida, las plantas, los animales. Usted sabe la historia de Noé en el diluvio. Cuando Noé construyó el arca, saben que los animales de diversos lugares, de diversas partes del mundo, vinieron al arca. No fue necesario que Noé les fuera a traer a todos los animales, no. Los animales por instinto ellos vinieron, es más, Dios les trajo para preservar la especie. ¿Saben qué, amigos? Los animales aún por instinto ellos temen a Dios. Si bien ellos no son seres racionales como los seres humanos, pero ellos presienten, ellos han sido creados con instintos para su creador. Y aún las piedras. En una ocasión el Señor Jesucristo, cuando el Señor estaba entrando en un burrito a Jerusalén, la gente clamaba y decía, Hosana, Hosana al hijo de David. Y los religiosos decían, no, diles que no digan, en fin. El Señor Jesucristo les dijo, si estos callan, las piedras clamarán. Si estos callan, las piedras clamarán. Aún lo inanimado, escuchó una roca, usted diría, pero una roca, ¿qué es? Aún los seres inanimados, la creación de Dios, clama a Dios, gime a una, dice la Biblia, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aún la naturaleza, amigos, está esperando la venida de Jesucristo, en otras palabras, ¿sí? Él está esperando su liberación. Dice, la creación fue sujetada a vanidad, así es. No por su propia voluntad, sino a causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, verso 21, estamos leyendo Romanos 8:21. Aún la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. La maldad del ser humano no solamente ha esclavizado al mismo ser humano, amigos queridos, sino aún a la naturaleza. Cuando usted peca, cuando usted se embriaga, cuando usted hace inmoralidad, cuando usted hace las maldades en contra de Dios, escuche, no solo usted se está dañando como ser humano, sino aún está contaminando el lugar, el ecosistema, querido amigo, aunque usted no lo crea. Pues así es, la Biblia lo dice. Miren, dice, será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso decíamos, qué lindo fuera que todos fuésemos hijos e hijas de Dios. Sino Dios nos daría mayor paz, más amor, más honestidad y tantas cosas y más desarrollo también. Pero es muy triste ver lo contrario. Hay mucho pecado, hay mucha maldad. Aún la naturaleza está en contra de toda esa maldad. Verso 22, sabemos que toda la creación gime a una como con dolores de parto hasta ahora. La creación, amigos, está con dolores de parto. ¿Usted ha visto alguna vez a una mujer antes de dar a luz? ¿Cómo ese dolor sí que siente antes de dar a luz a su hijo? Así está la naturaleza en este tiempo. Por eso hay incendios, por eso hay tantos fenómenos naturales, porque aún la naturaleza clama, gime por el pecado, la maldad, esperando su liberación. Cuando Jesucristo venga a este mundo, Él será el Rey de Reyes, Señor de Señores, donde Él gobernará, dice, como Él será el gobernante fiel y justo, y esta tierra nuevamente se convertirá en un jardín como en el Edén. En otro momento también estudiaremos esos temas. Muy bien, sigamos entonces. En el versículo 6, estamos leyendo entonces el Salmo 46. Dice el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Las naciones, los reinos, los bramidos de las naciones, los problemas en los gobiernos. Número 1, decíamos, la naturaleza en desorden. Número 2, sociedades desesperadas, sociedades casi destruidas, en crisis. La política, la corrupción. Amigos, eso también es otra señal de que el mundo está en crisis. La Biblia dice,
bramaron las naciones. Ahora, amigos, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en otros aún continentes, Asia, en fin, Oceanía, Australia, hay mucha crisis, no solamente en la esfera de la naturaleza, sino en la esfera de los gobiernos, gobernantes. Y la Biblia ya lo decía, amigos, verso 6 del capítulo 46 de Salmos. ¿Sí? Hay problemas en el gobierno. ¿Será? Hay mucho egoísmo, la indiferencia, el individualismo, naciones en crisis. Y aún en este mundo, en nuestro país, vamos a hablar de nuestra realidad, no podemos hablar de otros países, no conocemos muchas realidades. Del nuestro quizá podemos sí hablar. Por ejemplo, estamos próximos a escoger a nuestro próximo gobernante. Nadie sabe quién será, pero saben que Dios sí sabe quién será el próximo gobernante. Muy bien, pero todos los candidatos, todos los aspirantes a ser el próximo presidente de nuestra querida Bolivia, están prometiendo, no sé si usted ha leído o ha escuchado en las diferentes entrevistas, en la televisión, en la radio, dicen, vamos a erradicar la corrupción, vamos a erradicar la injusticia, vamos a dar salud a todos, vamos a dar economía, empleos a todos, ningún boliviano sufrirá, bueno, promesas, promesas, promesas. Hemos dicho que el ser humano sin Dios no puede cambiar nada, nada, no puede erradicar la pobreza, no puede, no, es mentira, amigos, aunque quizá hay políticos honestos, es probable que hayan personas que quieren, pero amigos queridos, nunca va a ocurrir eso, nunca va a ocurrir. La crisis es más, va a ir en descenso, ¿de acuerdo? Muchos creen que la crisis, o sea, la crisis va a ir mejorando, pero no es así. La Biblia dice que no. En los últimos tiempos habrán tiempos peligrosos, habrá más maldad, no habrá fe, habrá más violencia, habrá más asesinato, habrá más engaño, más mentira, más envidia. La gente a medida que vayan pasando los años, por la maldad, ¿saben cuál es el denominador común de todo lo que ocurre en este mundo? Es el pecado, amigos. Quizá usted no lo sabía. Ningún gobernante lo ha dicho. Muchos echan la culpa cuando hay mucha corrupción, echan la culpa a las personas, a los partidos políticos, algunos echan la culpa a las leyes, algunos cuando dicen, no, hay pecado, digo, hay maldad, hay muchos problemas en esta por esto, por aquello, amigos, no es ninguna de esas causas, no es la causa, la raíz de todos esas maldades que hay, amigos queridos, es el pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que cualquier otro gobernante, sea de derecha, de izquierda, de centro media, izquierda, de centro derecha, o los ultra, hay varios, ¿verdad? Varias tendencias, los ultraderechistas, los ultraizquierdistas, en fin, amigos, el ser humano como tal, sin Dios, no puede cambiar, ya lo hemos dicho. Entonces dice, habrá mucha indiferencia, el mundo estará en problemas, los gobernantes estarán en problemas, nadie va a poder erradicar. Ahora también tenemos, en el versículo 9 nos habla, dice, ¿qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Dios dice, quemará los carros en el fuego. Se hablan de guerras, la Biblia habla de guerras. El tercer conflicto que este mundo está pasando, por eso está en crisis, son los conflictos, las peleas, las contiendas, no solamente de una nación vecina. Miren, las naciones primero se agarran con sus vecinos, no sé si se ha dado cuenta. Nuestro país también ha estado en conflictos hace tiempo y ahora también con Chile, por ejemplo. Hay un conflicto de alguna otra forma. Otros países, Colombia con Venezuela, en otros lados también su vecino, Corea del Norte con Corea del Sur, se agarran primero entre ellos, entre países vecinos, imagínense, se serruchan el piso, como decimos, hay problemas entre naciones, pero también con otros continentes, un país ataca a otro país de otro continente, ¿qué tiene que ver eso? Pero el ser humano, la naturaleza pecaminosa de los seres humanos les lleva a esto. Dice la Biblia, o almas adúlteras, dice,
¿Por qué vuestra tendencia hace que lleven a las guerras? Las guerras, ¿por qué vienen? Porque uno siempre quiere estar en contra de Dios. Es su naturaleza misma pecaminosa. Las guerras no solamente son entre naciones, sino guerras también entre en la familia, en fin. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar? En Dios. En el versículo 1 dice, nuestro amparo, nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Dios es soberano, por cierto, amigos. Él debe ser en quien debemos nosotros cobijarnos, en quien podemos sosegarnos. Amigos, no hay otra forma de pensar. No hay un partido político en quien podamos confiar. No hay ni siquiera una ideología en que podamos, solamente en Dios. La pregunta es, ¿usted está confiando en Dios? El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a este mundo para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el mensaje de Dios es claro y enfático. Dice, Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aún en estos momentos difíciles de crisis en el mundo, en Dios podemos encontrar sosiego, paz y tranquilidad. Queridos amigos, que Dios le ayude, que Dios nos ayude. Nuestro tiempo ha llegado a su final. El día miércoles, Dios mediante, vamos a estar también con otros temas sobre la crisis en este mundo. Oremos entonces. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias por el capítulo 46 de Salmos, donde, mi Dios, podemos entender que este mundo de día en día está mal y va a estar todavía peor, mi Dios. Si tan solo nosotros no confiáramos en ti, Señor, nosotros también estaríamos muy tristes y sin esperanza. Pero gracias por dejarnos tu libro, la Biblia, donde encontramos paz, sosiego, tranquilidad y esperanza. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros al dejarnos este libro. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te agradecemos. Amén. Amén. Amigos,